Soy la mala por negarme a cuidar de mi madre enferma, a pesar de que durante toda mi infancia y adolescencia me trató como basura y nunca me mostró amor ni respeto. Supongo que porque ya no me queda nadie con quien hablarlo y si lo digo en voz alta, me siento como una mierda. Pero bueno, aquí va. Todo explotó hace 3 semanas. Un primo mío me escribió un mensaje larguísimo, muy emotivo, para decirme que mi mamá estaba mal. Mal en serio, que se había caído en el baño, que no podía casi caminar, que necesitaba ayuda constante y que yo, como su hija, tenía que hacerme cargo. ¿Su hija? La misma que ella se encargó de ignorar durante toda su vida, de usar como criada desde que tenía 10 años, de insultar cada vez que podía. ¿Esa? No me habló directamente, claro. No me escribió ni una línea. Fue él quien hizo de puente. Dice que te necesita. Que ya no tiene a nadie más. Y eso es más o menos cierto. Está sola. Mi papá murió hace años. Mi hermano mayor vive en Florida y apenas responde mensajes. Mi tía, la única que todavía le hablaba, ya no puede con ella. Y entonces, claro, les pareció lógico que me tocaba a mí. Lo primero que pensé fue, ¿por qué yo? Y lo segundo, ¿por qué ahora? Llevo más de 10 años intentando reconstruir mi vida, viviendo en otro estado. Lejos, en paz, o algo parecido a la paz, porque por dentro uno nunca está del todo bien cuando viene de donde yo vengo, pero al menos no tengo que verla. No tengo que escuchar su voz diciéndome que soy una inútil, que no voy a servir para nada, que lo único que tengo de bueno es haber salido flaca. Mi primo me dijo que entendía, pero que era mi madre al final del día, que no importaba lo que pasó, que ahora estaba enferma y sola. Me quedé leyendo eso en el celular como si fuera un chiste, porque yo sí me acuerdo de todo. Me acuerdo de los gritos, de cuando me tiró del pelo por contestarle, de cuando me dejó encerrada en el cuarto sin comida porque me estaba portando como una desagradecida. ¿Qué parte de eso se supone que debería olvidar ahora? Le dije que no. Frío, directo, no puedo ayudarla. Lo siento. Y ahí empezó la tormenta. Me escribió mi tía, me escribió una vecina suya, incluso un viejo maestro de la iglesia que ni siquiera sé cómo consiguió mi número. Todos repitiendo el mismo discurso, que ella me dio la vida, que ahora me necesita, que soy su única esperanza. Me sentí como si de pronto todos hubieran olvidado lo que ella era. Lo que hizo, lo que no hizo, como si todo lo malo se hubiera borrado y yo fuera una especie de villana por no querer hacer lo correcto. Pero es que no saben, o sí saben, y prefieren ignorarlo. Nadie estuvo ahí cuando yo lloraba todas las noches metida en el closet para que no me oyera. Nadie me defendió cuando me gritaba frente a sus amigas que yo era una vergüenza. ¿Y ahora tengo que cuidar de ella como si nada? Como si todo eso no hubiera pasado. Después de mi mensaje, empezaron las indirectas en redes. Una prima compartió una foto vieja mía con ella y escribió el amor de madre es eterno, aunque algunos no lo valoren. Otra puso un texto bíblico sobre el perdón. Hasta una conocida del barrio me escribió diciendo que Dios no bendice a los que guardan rencor. Y yo solo quería gritar. Porque no se trata de rencor. Se trata de dignidad. ¿Nadie entiende eso? ¿De verdad esperan que cargue con ella después de todo? A veces pienso que tal vez soy yo la que está mal. Que debería ser mejor persona. Más cristiana, como dicen ellos. Pero luego recuerdo lo que viví. Las noches que me dejó sola sabiendo que le tenía miedo a la oscuridad. Las veces que me negó comida para que aprendas a no contestar. Las veces que me comparó con su vecina, esa que sí sabía criar hijos decentes. No sé si estoy siendo injusta. Lo único que sé es que no quiero volver ahí. No quiero abrir esa puerta. No quiero tocar esa herida. No pasó ni una semana y ya estaban todos encima de mí. Alguien, no sé quién, le pasó mi número a una trabajadora social del condado. Me llamó para ver si era posible establecer un plan de asistencia familiar, como si estuviéramos hablando de una señora adorable con mala suerte, y no de la mujer que me gritaba me arruinaste la vida cuando tenía 11 años porque no encontraba su cartera. Me preguntó si podía ir a visitarla al menos un par de días por semana. Dijo que ella no tenía ingresos estables, que el seguro apenas le cubría lo básico, que necesitaban a alguien que se hiciera responsable. Me limité a decir que no. Otra vez. Pero esta vez lo dije con rabia. Casi grité. Y me colgó sin despedirse. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que soñé que ella me pedía perdón. A veces de verdad soñaba eso. Que me decía que se equivocó, que me abrazaba, que lloraba. Me despertaba con los ojos mojados. Y por un par de segundos pensaba que tal vez todo había sido un mal sueño. Pero luego miraba alrededor, el mismo cuarto de siempre, con las mismas paredes sucias y los gritos de fondo. Y se me pasaba. Me acuerdo de una vez que tenía como 14, que me enfermé con fiebre alta. Estaba sola en casa porque ella se había ido al bingo. Cuando volvió y me vio vomitando en el baño, en vez de llevarme al hospital, me gritó porque había ensuciado la alfombra. Me tiró un balde de agua y me dijo que limpiara antes de irme a acostar. Ese mismo día, me juré que apenas pudiera, me iba a largar de ahí. Y lo hice.
A los 18 agarré una mochila con 2 mudas de ropa y me fui a vivir con una compañera de trabajo de medio tiempo. No miré atrás. Y ahora quieren que vuelva. Que cargue con ella. Que sea la hija ejemplar. ¿Por qué? ¿Por qué no le piden lo mismo a mi hermano? Ah, claro. Porque él es el varón. El que trabaja mucho. El que está muy lejos. A él nadie le reclama nada. Nadie le manda mensajes diciendo que es un mal hijo. Nadie lo llama egoísta. A mí sí. A mí me quieren crucificar. Mi tía me mandó un audio de casi 5 minutos llorando, diciendo que no le queda mucho tiempo, que si no la ayudo yo, se va a morir sola, como un perro. Lo peor es que en el fondo, me dio lástima. Una parte de mí pensó, ¿y si es cierto? ¿Y si se muere sola y yo no hice nada? Pero otra parte, más fuerte, me recordó que ella ya me dejó morir muchas veces. No físicamente, pero sí por dentro. Me dejó sola, me aplastó emocionalmente, me cortó las alas. Y nadie lloró por mí. Estoy cansada. Cansada de ser siempre la que tiene que aguantar, la que tiene que perdonar, la que tiene que entender. Nunca me entendieron a mí. Nunca se detuvieron a pensar cómo me sentía yo. Me exigen que sea mejor persona, pero nunca nadie le exigió a ella ser una mejor madre. Y lo peor, es que ahora no sé qué hacer. Porque parte de mí siente culpa. No quiero volver, no quiero cuidarla, no quiero tener que mirarla a la cara. Pero cada vez que reviso el celular, hay otro mensaje, otro reclamo, otra súplica. Y empiezo a pensar que, por más lejos que me fui, ella todavía tiene un control sobre mí, como si no importara cuántos años hayan pasado, como si yo todavía fuera esa niña de 14 con fiebre, esperando que alguien la cuide. La semana pasada me llegó una carta a casa, escrita a mano, con su letra. Decía solo esto: sé que no fui perfecta, pero sigo siendo tu madre. Nada más, ni perdón, ni explicación, ni una mínima muestra de autocrítica, solo eso, como si con ser mi madre ya fuera suficiente. La rompí, pero no la tiré. Está guardada en el cajón de mi escritorio. No sé por qué. Tal vez porque todavía no decidí qué voy a hacer. Al final lo hice, fui a verla. No porque quisiera, fui porque sentí que si no lo hacía ahora, me lo iba a estar reprochando los próximos 20 años. Pero antes de entrar, ya me había arrepentido. No por miedo, por asco, por rabia, por todo lo que venía arrastrando desde siempre. Por esa mezcla horrible de emociones que me revolvió el estómago mientras subía las escaleras de ese edificio viejo, donde vive desde hace años porque ya no puede pagar otra cosa. Toqué la puerta y tardó como 5 minutos en abrir. Pensé que no me iba a abrir, que se había arrepentido, que estaba demasiado débil, o que me había escrito esa carta solo para manipularme, como hacía siempre. Pero abrió, con una bata gris, el cabello desordenado, la cara pálida, y me miró como si yo fuera una enfermera del hospital, no su hija. Ni siquiera se sorprendió. Solo dijo, ya era hora, ya era hora. Ni un hola, ni un gracias por venir. Nada. Me mordí la lengua. Entré. El lugar estaba hecho mierda. Olor a humedad, platos sucios, la mesa llena de papeles médicos, y una radio prendida con noticias en volumen bajísimo. Se movía con dificultad, eso sí. No estaba fingiendo. Tenía una venda en la pierna, usaba bastón, y caminaba con esa lentitud de quien está a un resbalón de quedarse en el piso. Le pregunté qué necesitaba. Me dijo que fuera a comprarle unas cosas al súper. Me dio una lista arrugada con letra de garabato, yogur, pan integral, unas medicinas de la farmacia. Ni una palabra más. Como si yo no me hubiera ido hace años. Como si no hubiéramos pasado una década sin hablarnos. Como si nada. Salí a comprarle lo que pidió. Mientras esperaba en la fila de la farmacia, pensé que tal vez estaba en shock. Que era su forma de no mostrar debilidad. Que no sabía cómo pedirme perdón. Pero cuando volví, seguía igual. No me miró. No preguntó nada de mi vida. Me senté en una de las sillas, y ni siquiera me ofreció agua. Le dejé las cosas, y cuando me iba a levantar para irme, me suelta, ¿vas a venir mañana? No me preguntó si podía, ni si tenía tiempo, ni si quería. Solo lo dijo como una orden. Ahí se me salió todo. Le dije que no estaba ahí para cuidarla como una empleada. Que no era su responsabilidad automática. Que me había hecho mierda toda la vida. Y que bastante generosa estaba siendo solo con haber cruzado esa puerta. Me miró con cara de piedra, y me dijo, ¿todavía seguís con eso? Ya estás grande, supéralo. Fue como un golpe en el pecho. Esa frase, tan seca, tan descarada, tan típica de ella, me hizo pararme de la silla con una fuerza que no sabía que tenía. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco la quería. Que había hecho demasiadas cosas como para que yo ahora le sirviera un plato de sopa como si fuéramos madre e hija de verdad. Y me fui. Cerré la puerta fuerte. En el pasillo me temblaban las piernas, sentía que iba a vomitar. Cuando llegué a casa, tenía 5 llamadas perdidas de mi tía. Le había contado todo. Pero claro, su versión, que la había insultado, que la había abandonado,
que la traté como si no valiera nada. Otra vez, yo la mala. Yo, la hija sin corazón. Ese día no atendí a nadie. Me tiré en la cama y no me moví hasta la mañana siguiente. Y ahí fue cuando me entró otra duda. Si había hecho bien en ir. Si tenía sentido intentar algo con una persona que nunca va a cambiar. Si todo esto valía la pena. Y entonces me llegó un mensaje. De mi hermano. Después de años sin hablar. Solo decía, ¿podemos hablar? Me enteré de todo. No me lo esperaba. Mi hermano y yo no hablábamos desde hace años. No porque peleamos, sino porque simplemente dejamos de hablar. Se fue a Florida cuando yo tenía 20, creo. Apenas me saludó el día que hizo las maletas. Él también quería escapar, pero nunca lo dijo así. Dijo que tenía un trabajo allá, que era una buena oportunidad. Pero yo sabía que era lo mismo que yo hice después, desaparecer. Le respondí. Le dije que sí, que podíamos hablar. Me mandó un link para una videollamada. Dudé un rato antes de entrar, pero lo hice. Estaba igual. Un poco más canoso, pero con esa misma cara de siempre, como si nada lo afectara demasiado. Me dijo que se había enterado por nuestra tía, y que quería saber mi versión. Que sabía que mamá era difícil. Difícil, dijo. Me reí. No de burla. De cansancio. Le conté todo. Desde el principio. Desde lo del primo, la carta, hasta la visita. Me escuchó sin interrumpir. Solo al final, dijo algo que me dejó helada. Yo no pienso volver tampoco. Le pregunté si era porque no podía o porque no quería. Y me respondió algo que todavía estoy masticando. Porque nunca se lo ganó. Yo solo quería salir vivo de esa casa. Lo logré. No pienso volver a hundirme por culpa de ella. No lo juzgué. No podía. Lo entendía demasiado bien. Me dijo que él también recibió mensajes de familiares, que lo estaban presionando para que viniera, que le decían que era el hombre de la familia, que tenía que hacerse cargo. Pero él ni respondió. Los bloqueó a todos, sin vueltas. Me preguntó si yo iba a seguir yendo. Le dije que no sabía. Que estaba rota por dentro. Que parte de mí quería dejarla ahí, sola, como ella me dejó sola a mí 1000 veces. Pero que otra parte, no sé. Que sentía que si no hacía algo, me iba a perseguir para siempre. Él me dijo que eso es exactamente lo que ella quiere. Que nos sintamos responsables de su miseria. Que ella siempre ha sido así. Que nunca va a cambiar. Que ni enferma deja de manipular. Y lo peor es que tenía razón. Porque al día siguiente, me llamó. Otra vez. No mi mamá, no mi tía. Otra vez. Diciendo que mi madre había tenido una recaída. Que estaba con vómitos, con fiebre. Que la encontraron deshidratada. Que necesitaban que alguien se quedara a dormir con ella al menos por unos días. Que yo era la única opción realista. Me sentí como una presa. Como si estuvieran esperando el momento justo para cerrar la trampa. Y esta vez, no contesté. No dije que sí. Pero tampoco dije que no. Colgué sin responder nada. Y eso fue peor. Porque me pasé la noche sin poder dormir, sintiendo que estaba fallando como ser humano. Que por más mierda que haya sido ella, no debería dejarla tirada así. Esa madrugada, recibí un mensaje. No de mi tía. De ella. Mi madre. Un solo mensaje. Casi sin puntuación. Sé que hice cosas mal pero estoy enferma de verdad, no puedo sola, por favor no me dejes morir así. No lo borré. Pero no supe qué responder. Me quedé ahí, con el celular en la mano, sintiéndome la peor persona del mundo. Y entonces me acordé de algo. Tenía 13 años. Me caí en el colegio y me lastimé la rodilla. El director llamó a casa. Nadie fue a buscarme. Caminé las 10 cuadras sola, sangrando, con la mochila colgando de un brazo. Cuando llegué, ella me dijo que no podía estar pendiente de cada estupidez. Me echó en cara que estaba cansada, que no tenía tiempo para dramas. Me dejó sola todo el día, con una toalla vieja sobre la herida. Pasaron 3 días sin que yo respondiera. Ni al mensaje de ella, ni a las llamadas de mi tía. Me encerré. No salí, no trabajé, no comí casi nada. Me sentía en una especie de limbo emocional. Como si cualquier decisión que tomara iba a arrastrarme hacia algún lugar del que ya no iba a poder salir. Pero entonces, la cosa se puso peor. Una vecina de mi mamá me contactó por Facebook. Nunca habíamos hablado antes, ni siquiera sabía que ella sabía quién era yo. Me mandó un mensaje muy correcto, casi amable. Me dijo que me escribía porque estaba preocupada. Que mi madre llevaba 2 días sin levantarse de la cama. Que apenas comía. Que la había oído llorar en la madrugada. Y que entendía que yo debía tener mis razones, pero que tal vez era momento de hacer a un lado las diferencias. Apenas terminé de leerlo, me largué a llorar. No de tristeza, de furia. Porque ni siquiera una mujer completamente ajena a mi vida se tomaba un segundo para preguntarme qué carajo me había hecho esa señora. Porque todas las personas a su alrededor estaban repitiendo el mismo libreto: es tu madre, ayúdala. Como si ser madre fuera una especie de título que perdona todo. Como si el hecho de haberme parido borrara todos los años que me trató como basura.
Pero ese mismo día pasó algo que no me esperaba. Mi hermano me mandó un mensaje. Otro. Esta vez con una captura de pantalla. Era una conversación entre él y nuestra madre. Ella le decía que yo era una resentida, que estaba buscando venganza, que nunca había sido una buena hija, que si se muere sola será culpa de ella. Sí, culpa mía si se muere, culpa mía, otra vez. Mi hermano solo respondió, ¿alguna vez vas a aceptar algo de lo que hiciste? Y ella dejó de responderle. Cuando me lo mandó, sentí que algo dentro mío se quebraba, porque por fin tenía prueba. Por fin alguien más veía lo mismo que yo venía cargando toda la vida. Por fin no estaba sola en esta versión de la historia. Pero más que alivio, sentí un vacío enorme. Porque no iba a cambiar. Nunca. Ni enferma, ni sola, ni cerca de la muerte. Siempre va a encontrar la manera de culpar a otros. Siempre va a victimizarse. Siempre va a poner el foco en lo que no hicimos por ella, sin nunca mirar lo que ella nos hizo a nosotros. Pensé en volver a verla. Pensé en escribirle. ¿Pero para qué? ¿Para que me insulte otra vez? ¿Para que me diga que estoy exagerando? ¿Para que me use como bastón emocional y físico hasta que se muera y me deje con la culpa de haber permitido que me usara? No. Ese día me senté con una libreta en la mesa. Empecé a escribir, sin pensar mucho, todos los momentos de mi vida en los que me sentí abandonada por ella. Uno por uno. Tardé casi 4 horas. Llené 6 hojas. Cuando terminé, estaba temblando. Y entendí que esa mujer nunca fue madre. Al menos no para mí. Al final, le respondí. Le mandé un mensaje. Cord, sé que estás enferma. Y lamento eso. Pero yo también lo estuve muchos años, y no te importó. Espero que encuentres la ayuda que necesitas. Yo no puedo dártela. Silencio. Pasaron horas. Y entonces llegó su respuesta. Solo decía. ¿Egoísta? Igual que tu padre. Después de ese mensaje, no volví a saber nada de ella durante varios días. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero lo sentía. Sabía que no se había rendido. Ella no se rinde. Nunca lo hizo, al menos no cuando se trataba de tener el control. Y yo, por primera vez, no le estaba dando lo que quería. No estaba cediendo. No estaba entrando en su juego. Y eso, seguro, la estaba carcomiendo. Pasé esos días en piloto automático. No comía bien. Me levantaba y me iba a dormir con la misma sensación pegajosa en el pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Y la gente alrededor mío, la poca que tengo, no sabía nada. No les conté. Porque ¿cómo explicas esto sin que suene exagerado? ¿Cómo le decís a alguien que no querés cuidar a tu madre enferma porque toda tu vida te trató como si fueras un error? Entonces llegó el mensaje de mi tía. Otra vez ella. Pero esta vez no era para pedirme nada. Era una especie de advertencia. Me dijo que había hablado con una trabajadora social, y que estaban considerando declararla en situación de abandono por parte de la familia. Que yo era la única pariente directa local. Que si no hacía algo, podían iniciar un proceso legal para obligarme a hacerme cargo. O, mínimo, asistir económicamente. Lo leí 3 veces, sin entender. ¿Obligarme? Después de todo, llamé a un abogado. Uno de esos gratuitos que dan orientación legal. Le conté todo, sin detalles personales. Me dijo que la ley no obliga a una hija adulta a cuidar de una madre enferma, a menos que haya un acuerdo previo o dependencia económica, y que cualquier intento de forzarme legalmente, sin pruebas, no iba a llegar a ningún lado. Sentí alivio. Pero no duró mucho. Esa noche soñé con ella. Un sueño raro. Estábamos en la cocina de la casa vieja, la de cuando yo era chica. Ella estaba de espaldas, cocinando. Yo tenía unos 9 años. Me acercaba con una hoja en la mano, algo que había escrito en la escuela. Un cuento, creo. Se lo quería mostrar. En el sueño, yo hablaba, pero no salía la voz. Y ella ni se giraba. Seguía cocinando. Cuando por fin volteaba, tenía mi cara de ahora. No la de ella, la mía. Como si yo fuera ella. Me desperté empapada en sudor. No sé cómo explicarlo, pero algo cambió después de ese sueño. Al día siguiente, fui a verla otra vez. No sé si por miedo, por culpa o porque necesitaba una especie de cierre. Cuando abrí la puerta, tenía una copia de la llave vieja, de cuando vivía ahí. Ella estaba en la cama. No se levantó. Me miró de reojo. No dijo nada. Me acerqué. Estaba más delgada. Tenía esa cara apagada que se ve en los hospitales, pero con los ojos vivos, lúcidos, agudos, como siempre. Le pregunté si necesitaba algo. Dijo que no. Me senté en una silla al lado, sin saber por qué estaba ahí. Y entonces me habló. Sin mirarme. No me odies más. Ya está. No fue un pedido de perdón. No fue una disculpa. Fue una orden. No te odio, le dije. Pero no puedo cuidar de vos. No puedo borrarme todo lo que pasó. Volteó la cara. Me dijo algo bajito. Tuve que acercarme para escuchar. Sos igual a él. Me largué a reír. Una risa seca. Vacía. Porque eso era lo que más odiaba de mí, que no era como ella.
Y ahora, hasta eso lo usaba para herirme. Me paré. Le dejé una bolsa con comida, algunas cosas básicas. Le dejé un número de una enfermera particular que podía ir algunas veces por semana. No le dije nada más, ni adiós. Antes de cerrar la puerta, escuché su voz otra vez. Sos una decepción. Y por primera vez en mi vida, no me dolió. Después de esa última vez, no volví. Me mantuve firme. No por orgullo, ni por venganza. Simplemente porque no había más nada que hacer. Ya había cerrado el círculo, o al menos eso me repetía. Cada tanto me preguntaba si estaría viva todavía, si alguien la habría visitado. Pero no hacía nada con la duda. No buscaba. No llamaba. Me enfoqué en mi trabajo, en mi rutina, en ponerme entera. O al menos intentarlo. Pero hace una semana, otra vez, la realidad se metió a la fuerza. Un número desconocido me llamó al mediodía. No contesté. Dejaron un mensaje. Era del hospital. Mi madre había sido internada de urgencia. Complicaciones respiratorias. Pidieron que un familiar se hiciera presente para firmar unos papeles. El tono era frío, técnico. Como si yo fuera un dato más en una planilla. Y ahí se me vino todo encima de nuevo. Me quedé paralizada. No sabía si tenía que correr para allá o apagar el teléfono y seguir como si no hubiera escuchado nada. Pensé en todas las cosas que había hecho mal. Pensé en lo que otros dirían si sabían que la dejé sola. Pensé en el karma, en la muerte, en si algún día iba a arrepentirme de todo esto. Y después pensé en mí. En la que fui. En la que todavía estaba reconstruyendo. Me forcé a recordar una noche en la que me encerró en el cuarto por 3 horas sin luz porque me olvidé de sacar la basura. Tenía 11 años. Me gritó que era una desagradecida, que le estaba arruinando la vida, que mejor me hubiera muerto como el otro que perdió antes de nacer. Sí. Eso me lo dijo. Y me acuerdo. Me acuerdo perfecto. No fui al hospital ese día. En vez de eso, llamé a la enfermera que le recomendé la última vez. Una señora grande, de voz dulce, que ya la había visitado antes y que no me preguntó nada. Solo dijo, yo voy. Pagado de mi bolsillo. No por ella. Por mí. Para que nadie me viniera después con que la dejé morir como un perro. Para no cargar con eso. Pero hasta ahí llegaba mi responsabilidad. 3 días después, me llamaron de nuevo. Esta vez, una doctora. Me explicó que mi madre estaba estable, pero que no podía volver a vivir sola. Que no tenía condiciones para cuidar de sí misma. Me preguntó si pensaba llevármela a casa, si podía hacerme cargo. Le dije que no. Le expliqué lo mínimo. Le dije que no tenía relación con ella, que no podía hacerme cargo, que busquen otra vía. No me juzgó. Solo me dijo que entendía. Y colgó. Y después vino lo más raro de todo. Me senté, prendí la computadora, y escribí un correo. Para mi hermano. Asunto, actualización. Le conté todo. Breve. Claro. Le dije que mamá estaba en el hospital, que no sabía qué iban a hacer con ella, que yo ya había hecho todo lo que podía hacer. Que si él quería involucrarse, era su decisión, pero que no me pidiera nada más. Su respuesta fue rápida. Solo escribió. Gracias por avisar. Estoy con vos. Lo que decidas, lo banco. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada. No estoy bien. No lo estoy. Me siento rota, me siento sucia, me siento como si cada decisión que tomo me partiera al medio. Pero al menos sé que ya no estoy en la misma jaula emocional en la que viví tanto tiempo. Ya no me mueve la culpa. Ya no me domina el miedo. Solo estoy, cansada. Cansada, pero de pie. No sé qué va a pasar con ella. Sé que tarde o temprano, va a morir. Y no voy a estar ahí. Y eso va a doler, o va a liberar, o las dos cosas. Pero lo que no voy a hacer es fingir que todo estuvo bien. No voy a mentirme para encajar en la historia de nadie. Ella eligió el tipo de madre que fue. Yo ahora elijo el tipo de hija que puedo ser. Y hasta acá llego. Hoy me avisaron que murió. No sé cómo empezar esto. No sé cómo poner en palabras lo que siento, porque no es lo que esperaba sentir. No hay alivio, no hay tristeza pura, no hay ese peso que supuestamente se va cuando alguien muere y vos quedás libre. Lo que hay es un silencio incómodo, como si se hubiese apagado una radio vieja que hacía ruido de fondo toda mi vida. Y ahora que no está, me quedé sola con todo lo que no pasó. La enfermera fue la que me llamó. Me dijo que falleció tranquila, dormida, sin dolor. Que no preguntó por mí, que no dijo nada en sus últimos días más allá de algunas quejas sueltas por la comida y por el calor. Me agradeció por haberla contactado y pagado las visitas. Me dijo, usted fue buena hija, dentro de lo que pudo. No supe qué responder. ¿Buena hija? ¿Qué significa eso después de todo lo que fue? Pensé que iba a llorar. No lloré. Pensé que me iba a sentir culpable. No exactamente. Lo que siento ahora es otra cosa. Como si hubiera cerrado una historia sin final feliz. Como si me hubieran devuelto un libro que presté hace años, todo roto, sin tapa, con páginas faltantes, y me dijeran, listo, ya podés olvidarlo. La funeraria me llamó. Me ofrecieron un plan básico, sin misa, sin ceremonia.
Me preguntaron si quería asistir. Dije que no. Me ofrecieron ver el cuerpo antes del entierro. Dije que no. Me preguntaron si quería quedarme con alguna pertenencia. Dije que no. Lo único que quise saber fue si había dejado alguna nota. Un papel. Algo. Lo revisaron todo. No había nada. Ni una palabra. Ni un lo siento, ni un gracias, ni un mísero intento de cierre. Eso fue lo peor, creo. Que ni siquiera al final haya intentado. Una parte de mí todavía esperaba, muy en el fondo, que dijera algo, que pidiera perdón, que reconociera algo, pero no. No lo hizo en vida, no lo hizo en la cama del hospital, no lo hizo en muerte. Y eso es todo lo que hay. Mi hermano me escribió hace unas horas. Me dijo que él tampoco va a ir al entierro. Que no puede, que no quiere, que ya lloró suficiente por alguien que nunca lo abrazó sin condiciones. Le respondí, estamos bien. Nosotros estamos bien. Y es verdad. Él y yo, después de todo, nos reencontramos. No es que hablamos todos los días, ni que tenemos una relación perfecta, pero nos entendemos. Compartimos un pasado que nadie más entiende. Y eso, en estos días, me alcanza. Hoy tiré la carta que me había mandado ella. Esa que guardé en el cajón desde el principio. La rompí sin pensar. Ni siquiera la leí de nuevo. También borré su número, por si acaso. No sé si esto es cerrar un ciclo. No sé si mañana me voy a despertar mejor o peor. Pero sé que ya no me va a llamar nadie a pedirme que me haga cargo. Sé que ya no tengo que justificar nada. Sé que sobreviví a todo lo que me hizo.